Va, va, va. Ya está, arranca. Y bueno. Buenas noches, chicos. Primero, esto va a ser la asesoría para el examen final de Sistemas Digitales B. El curso sí ha cambiado un montón desde la última vez que dicté esto. Así que me han pasado la malla, me han pasado el examen del anterior ciclo. Vamos a intentar a ver todo lo que va o lo que abarca lo que sería el examen final. Ahora, las cosas si bien han cambiado, la base sigue siendo la misma, pero con otro enfoque. Así que vamos a intentar resumirlo paso a paso lo que va a venir en el examen final, que son todos los temas que vienen. Vienen temporizadores, interrupciones, el modo de sueño profundo de la ESP32, cómo usar biblioteca de terceros, cómo usar inteligencia artificial para programar, un poco de control automático, específicamente el controlador PID, los tipos de comunicaciones inalámbricas, Wi-Fi, Bluetooth Low Energy, y por último, para esa asesoría vamos a hacer todo el examen pasado para como que ver que todos estos temas se aplican al final para el examen. Y por último, unos cuantos consejos de cómo siempre es un examen al final de programación que es escrito, así que se va a hacer un poco pesado. Comenzamos con un tema que a veces suele confundir a unas cuantas personas y es la parte de temporizadores. A ustedes les explican temporizadores como el uso de contadores, donde si tenemos una gráfica, ¿dónde está el punterito este? Bueno, no está. Bien, bien. Bueno, hace tiempo no uso Zoom, perdón. Si vemos una gráfica acá del tiempo con el valor del contador, va subiendo uno por uno. Cada cuánto depende de una señal de reloj. Ahora, esta señal de reloj puede tener como fuente dos cosas. Puedes conectarlo directamente al reloj del sistema o puede ser a través de un preescalador. Lo que va a hacer el preescalador es va a coger la frecuencia del reloj del sistema y la puede bajar. Por último, una propiedad importante del temporizador es el valor tope, que en sí el contador comienza en cero, llega al tope y regresa a cero. Llega al tope, regresa a cero. Y se vuelve como una sierrita, se podría decir. Esta no es la única forma en la que juega un temporizador. Tiene específicamente tres modos. Una que es la de subida, que es esta misma, sube, sube, sube. Y otra es en bajada, en donde comienza en el valor tope y baja, y cuando llega a cero, regresa arriba. Es como la sierra inversa, que se podría sacar del gráfico de acá. Un tercer modo de funcionamiento de este temporizador o del temporizador en general es que puede subir, bajar y hacer pirámide, algunos triangulitos ahí. Los tres tipos de modo funcionan de la misma forma, con los contadores subiendo dependiendo de una señal de reloj. ¿Sí? ¿Alguna pregunta con temporizadores? Lo único que necesitan saber de acá es que esto lo usan para hacer algunos delays, hacer algunas cuentas en específico y por si acaso quieren contar cuánto tiempo pasa después de hacer una acción en específico. Siguiente. ¿Por qué explotó? No tengo idea. Bueno. Interrupciones. Mm. Interrupciones es una alteración en el flujo principal del programa para hacer otra función en específica. Estas interrupciones son generadas tanto por un módulo, son generadas por un módulo. Puede ser un módulo de GPIO, un módulo de timer, que puede ser los temporizadores que hemos visto anteriormente, pueden ser UARTs, pueden ser I2Cs, pueden ser cualquier cosa que le entre específicamente al controlador o incluso algo interno como pueden ser los timers, pero que genere una señal de tal forma que corta el flujo del programa, hace algo en específico y vuelve. Específicamente y paso a paso, en verdad, lo que hace es, primero recibes el pedido de interrupción. Cuando tú, por ejemplo, si pones una interrupción y la anexas a una entrada de GPIO, que por ejemplo puede ser un botón, si presionas el botón, no es que apenas presiones el botón, la interrupción ocurre, sino entra en una cola de interrupciones en donde cuando esté disponible, ahí recién va a interrumpir. ¿Cómo sabemos que está disponible? Cuando se termine una instrucción o la instrucción en la que está. Solo para resaltar, una instrucción no necesariamente es una línea de código.
Una instrucción es lo que se transforma después a assembler o al lenguaje de máquina, lo que se compila al lenguaje de máquina, y esa instrucción normalmente o no suele ser una línea de código. Suele ser incluso, o sea, una línea de código puede ser dividida en varias instrucciones. Entonces, termina una instrucción, va a ejecutar la rutina de interrupción que se llama ISR, bueno, que se le suele poner las siglas ISR por sus siglas en inglés, Interruption Service Routine, y luego se regresa a la siguiente instrucción de donde se cortó. Entonces, va instrucción por instrucción, ocurre un pedido de interrupción, termina la última instrucción, hace todo lo de la rutina de interrupción, vuelve y sigue con el flujo de programa tranquilo. Ahora, en este cambio de contexto pueden pasar algunas cosas raras, que lo vamos a ver ya más cuando les muestre el examen final, y es que hay algunas variables que se pueden modificar tanto en el flujo de programa principal como en la rutina de interrupción. Y tenemos que agregarle una palabra clave en el código para decirles si esa instrucción modifica ese valor en específico, por favor guárdala en un espacio de memoria compartido para para estos dos contextos. El siguiente tema en específico que viene es los modos de sueño, y específicamente el modo de sueño profundo o el deep sleep que tiene el ESP32. Esta parte o este fragmento de texto es del mismo desarrollador eh, de la ESP, de la misma documentación, y te explica lo que hace en Lightspeed, que es sueño ligero, y lo que hace en Deep Sleep, que es sueño profundo. Específicamente, y vamos a resaltar también el sueño ligero por si acaso viene, te dice que los periféricos digitales, la mayoría de RAM y los CPUs son restringidos de reloj por una fuente de voltaje reducida. Es decir, van a seguir funcionando, pero a una frecuencia de reloj menor, porque le da menos energía. Se pueden hacer y una vez que se sale, se pueden acceder, se pueden usar como quieran y, y apenas sales del modo de sueño ligero, todo vuelve a la normalidad y los estados internos se preservan. Entonces todo va a continuar chill. Sin embargo, en modo eh, de sueño profundo, la mayoría de cosas, CPUs, RAM o periféricos digitales que tienen fuente de reloj, se apagan. Los únicos que se retienen son los que dependen primero de los RTC. Los RTC son Real Time Clock, perdón, Real Time Clock, que son como que mini baterías, se podría decir como baterías de las que vienen los relojes, que se suelen poner en los microcontroladores para que cuando se apague o cuando se entre en modo profundo siga funcionando el reloj interno. Y entonces hay cosas que sí siguen utilizándolo. Todo lo que tenga que ver con RTC va a seguir funcionando. Y por último, hay un segundo procesador dentro de la SP, que es el Ultra Low Power Coprocessor, que va a seguir funcionando. Y va como que controlar algunas cosas que vengan de las cosas que vienen de los RTC. ¿Sí? Entonces, en resumen, para el modo de sueño profundo, todo lo que tenga RTC y todo lo que use el coprocesador de baja energía, de súper baja energía, va a seguir funcionando. ¿Sí? Esto lo van a sacar al final de una tabla para ver específicamente qué cosa tiene RTC y qué cosa no tiene. Un tema ya también muy importante y que la verdad es un poco, no digamos teórico, sino más de criterio, son primero el uso de librerías de terceros. Ahora, ¿cómo escoges tú utilizar una librería que tú no creaste y que está disponible para el público? Tú solamente en teoría buscas en Internet, porque es la fuente más básica de dónde encontrar código, y extraes el código que quieres, buscando específicamente lo que necesitas. Para nosotros en específico como mecatrónicos y en parte de electrónica, nosotros buscamos librerías de a veces sensores o actuadores que vamos a usar en nuestros proyectos. Entonces,
como criterio de cómo seleccionar bibliotecas de terceros es, primero, preferir bibliotecas populares y activas. Primero, populares. No sé si han visto alguna vez un repositorio en GitHub. Si quieren, vamos a ver eso un ratito. Voy a abrirlo antes de compartir por si acaso filtro algo que no debería. Lo digo por la chamba, no lo digo por cosas indebidas, by the way. Ya. Este es un repositorio en GitHub de una librería, por ejemplo, de procesamiento de imágenes, muy, muy, muy famoso, OpenCV, donde podemos ver que hay un montón de personas mirándolo, hay un montón de personas que han hecho sus códigos en base a esta librería y hay un montón de personas que le han dado su like, digamos, que en este caso es una estrella, a el repositorio. Entonces, ese es el primer indicador para decir, chévere, la librería se suele usar. Otra cosa que resalto acá es que sean activas. Al momento de ser activas, tú miras acá cuándo fue el último cambio que se ha hecho. Estos son todos los cambios que se han hecho. Hay algunos cambios que, obviamente, por parte de código no se tocan hace 9 años, pero hay sí cosas que se han cambiado en la última semana, en los últimos 2 meses, en las últimas 2 semanas y cosas así, 5 días incluso. E incluso, si te das cuenta acá, al lado de la derecha, están los releases o los binarios ya compilados, se podría decir. Donde el último que ha salido, a la 4.12, sí ha salido, literal, hace la semana pasada, ya está disponible. Entonces, es un repositorio que está constantemente siendo soportado por sus desarrolladores. Entonces, eso es importante. De ahí, validamos su confiabilidad. Con confiabilidad se refiere a que nosotros, aparte de solo obtener ese código, probarlo, ver que funcione. Fácil ver sus ejemplos que tiene o los códigos de ejemplo que tiene la propia documentación y probar que funcione al menos lo básico y luego comenzar. Y de ahí, aprender lo básico antes de usarlo. Eso es como siempre. La librería puede estar en un idioma en específico, en un lenguaje en específico de programación. Puede estar en C++, puede estar en Python, puede estar en Rust. eh, pero tienes que aprender al menos lo básico del lenguaje de programación en el que lo vas a usar y leer la documentación de lo básico que va, que vas a utilizar de la librería. Si, por ejemplo, es una librería, digamos así, a lo random, una librería para el uso de un motor, tenemos que ver qué es lo básico para hacer funcionar un motor. Prenderlo, apagarlo, moverlo en cierta dirección, o sea, el cambio de dirección y cambio de velocidad. ¿Sí? Buscar dónde está cada una de esas cosas y al menos saber cómo funciona cada uno. En otras palabras, leer documentación. De ahí he puesto evitar las sobrecargas. Hay varias cosas que se pueden hacer cuando programas sensores y actuadores que se pueden hacer sin el uso de librerías. Por ejemplo, y hay un ejemplo muy claro en JavaScript, por ejemplo, de que hay librerías incluso para ver si un número es par o impar. Y hay un montón de librerías que dependen de esa librería en específico. No tengo idea por qué. Pero para validar un número par o impar no se necesita una librería. Puedes usarlo, va a funcionar, pero es como que, ¿por qué si lo puedes hacer tú? Y por último, versiones específicas. Últimamente han estado saliendo un montón de versiones para distintas bibliotecas, específicamente porque el boom de la programación ha estado viniendo de tal forma que ha estado avanzando muy rápidamente, incluso con la adquisición de inteligencia artificial. Y es por eso que las versiones se van actualizando constantemente. Entonces, si para ti funciona algo y lo quieres pasar como proyecto a otra persona, dile qué versión específica o declaren específicamente qué versión de biblioteca están usando. Porque es posible que entre versión y versión hayan funciones o hayan variables o hayan cosas que cambien. Y si no es compatible, pueden hacer cosas o puede generar cosas que no quieren. Sí, todo eso por el uso de biblioteca de terceros. Es más que nada criterio. Ahora, el tema denso. Ah, sí, ya apareció esto. Ok. Ah, el tema denso.
el uso de inteligencia artificial de programar. Primero que nada, la inteligencia artificial es un asistente, no es un reemplazo. No es que, por ejemplo, tengamos un proyecto, le digamos a ChatGPT, tengo este proyecto, hazme el código y te lo va a dar. Bueno, te lo va a dar porque obviamente es una inteligencia artificial, pero no es que copiamos y pegamos, compila, chévere, lo mandamos a producción. No, es un asistente. En ese sentido, tú tienes que hacer varias cosas. Primero, la IA te va a dar un código. Compréndelo, ¿sí? Si es que no estás acostumbrado o no sabes el lenguaje de programación el que te da la respuesta, o nunca has trabajado con el framework o la interfaz en la que te da el código, la inteligencia artificial, vamos a decirle ChatGPT porque todos usan ChatGPT, el código que te da ChatGPT, eh, entonces date el tiempo antes de usarlo a entender un poco cómo funciona el framework, ¿sí? O al menos el código. Léelo, dale una revisada. Si al menos entiendes algo de lo que está diciendo, perfecto, puedes seguir usándolo. Si no, sigue leyendo. O al menos puedes hacer el trucazo de seguir hablando con ChatGPT. Eh, y es el último consejo que les pongo acá, retroalimentar el proceso. Es decirle, preguntarle, ¿y cómo funciona? Y él te dice más cosas y tú le preguntas más y te responde más cosas. Ahora, lo único que tener cuidado de todo esto es que a veces la inteligencia artificial te da respuestas que no tienen sentido, o que al menos para ellos sí tienen sentido, pero para nosotros no. Y por eso siempre verifica y prueba todo lo que te dé. ¿Sí? No puedes confiar en lo que ChatGPT te dé y como que tener los ojos vendados y solo confiar. Al menos búscalo en un buscador, búscalo en Google, ve algún foro y verifica que lo que te está poniendo ChatGPT en verdad es cierto. Y por último, sé claro al pedir ayuda. Dile las cosas en específico que quieres que haga. Si, por ejemplo, tú quieres medir, no sé, medir la humedad en el ambiente usando un sensor de humedad, dile, tengo el sensor tal, quiero medir tal con un controlador tal y mis conexiones son tales. ¿Sí? Así, si le das todos los detalles a la inteligencia artificial, va a intentar construir algo que tenga más sentido a que yo solo le digo, quiero medir la humedad. Dame un código para eso. Tiene sentido. Entonces, el resumen de esto es, tengan cuidado con los que envían, sean técnicos al preguntar y verifiquen y prueben todo. Por favor, no digan como que "Oh, no me sale y que entiendes el código. No, ¿quién te lo ha dado? ChatGPT y como que, ah. Ya, pasamos a control. Control para ustedes es una muy pequeña, vaga introducción en donde ven cómo funciona o bueno, cómo se ve un diagrama de control retroalimentado. Solamente para explicarlo de vuelta, o bueno, explicar lo que ya deberían, s- lo que ya debieron explicarlo en clase. Ese es el diagrama de control retroalimentado. ¿Por qué es retroalimentado? Porque acá viene una flechita y regresa. Ya. Tenemos cosas importantes o nomenclaturas importantes que tenemos que conocer. Está la entrada, la señal del error, la señal de control, la salida o la variable de proceso y la señal retroalimentada. Eso es como por señales. Como elementos tenemos un comparador, que el comparador va a coger la salida, va a compararla con la entrada y te va a dar su diferencia, específicamente dando el error entre la entrada y la salida. Tenemos el controlador, que es el que transforma ese error o coge ese error y define cuál debe ser la señal de control. El controlador que les han enseñado fácil en clase es el PID. Tenemos la planta,
que es lo que simula, bueno, para simulaciones es lo que simula lo que van a mover en específico, pero en la vida real es el objeto físico que tienen. Si por ejemplo quieren hacer un controlador para un motor, ese es un motor. Y por último, la señal de retroalimentación, que es leída por un sensor. Ahora, vamos a poner, vamos, cogiendo el ejemplo del motor, vamos a poner qué sería cada uno de del- de los elementos que quisiéramos. Vamos a asumir que tenemos un motor que tiene un encoder y que queremos controlar velocidad. ¿Ok? Entonces, que la velocidad se controla a través de un PWM. ¿Ok? Algo sencillo. Perfecto. Entonces, ¿qué tenemos que darle como entrada? Nosotros queremos controlar velocidad, así que tenemos que entregarle la velocidad a la que queremos ir como entrada. Vamos a pasarnos un poquito el comparador para de ahí seguir la vuelta. ¿El controlador cuál sería? El controlador es nuestro controlador que es la SP32. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a coger esa entrada y la va a transformar en una señal de control. En este caso, ya dije, es un PWM, ¿cierto? Ese PWM se lo va a pasar al motor y el motor va a moverse a cierta velocidad. Esa velocidad que sale el motor no necesariamente es la velocidad que nosotros le ingresamos. Entonces, pasa por el encoder, esa velocidad, y le regresamos al controlador eh, lo que está leyendo el encoder. Y por último, hacemos la diferencia entre la entrada y lo que lee el encoder, y eso es en verdad lo que hace el controlador, y hace su proceso así cíclico hasta que este error sea cero. Una vez que el error sea cero, significa que la entrada y la salida son iguales. Entonces ya llegamos al punto a lo que queríamos llegar, a la velocidad que queríamos llegar. ¿Sí? ¿Alguna pregunta con esto? No, perfecto. Ok. Eh, ahora, hay distintos tipos de controladores y más que nada un controlador es, o más que hablar con controlador, hablamos de algoritmos de control y uno de los controladores más utilizados son PID, por sus siglas proporcional integral derivativo. Cada uno de ellos es como un componente aparte del controlador que trabajan en paralelo para controlar algo específico con respecto al error. Primero tenemos el proporcional, que responde a la magnitud del error actual. Es como que tengo un error, mientras más grande sea el error, más le voy a dar. Porque si es que más me estoy, o sea, si tengo más error, estoy más lejos del lugar al que quiero llegar, entonces tengo que ser más agresivo con la señal de control. De ahí tenemos el integral, el cual acumula el error a lo largo del tiempo. Lo que va a hacer el integral es ver los errores pasados e ir acumulándolos para que lleguemos más, de forma más estable al punto de control que queremos llegar. ¿Sí? Entonces, a lo largo del tiempo va a asegurarse de que la señal del error llegue a cero. Por último, si es que queremos hacer predicciones sobre el error que puede ocurrir, usamos el derivativo, que reacciona al cambio de error. Es decir, el derivativo lo que va a hacer es, antes de que reciba la señal retroalimentada, va como que predecir cuál va a ser el error y va a aplicar una señal de control eh, para contrarrestar ese posible futuro error. ¿Sí? Entonces, el proporcional hace que la respuesta sea más fuerte, el integral se asegura que el error sea cero y el derivativo hace que predice el error para que en teoría, comillas, sea más rápido. ¿Sí? ¿Todo tranquilo acá? Proporcional, integral, derivativo. Disculpa, Dime. ¿podrías repetir de nuevo, por favor? Sí, claro. Controlador PID, tenemos todo lo de control del gráfico también. No, lo de proporcional, integral y derivativo. Ok.
Tenemos un controlador que la verdad es un algoritmo de control. El algoritmo de control se divide en tres partes, específicamente hablando del PID. Tenemos la parte proporcional, la parte integral y la parte derivativa. Primero, el proporcional es una constante que se le multiplica la señal de error. Es decir, mientras más grande es la señal del error, más fuerte va a ser la señal de control que va, que va a ejercer contra la planta. ¿Vale? Entonces, lo que hace es, dependiendo del error, es más fuerte la señal de control. Reacciona con respecto a ese. El integral, por otro lado, va a ir mirando los o guardando los errores que tenía en el pasado para saber cómo es la tendencia a ese error y asegurarse de que llegue el error a cero. Efectivamente, lo que está haciendo es haciendo que, como el error es cero, hacer que la entrada siempre llegue a la salida. Y por último, tenemos el derivativo. El derivativo lo que va a hacer es, va a intentar predecir cuál va a ser el siguiente error en base a los errores pasados también, pero va a actuar con respecto al error del futuro. eh, y va a intentar como que predecir cuál será el error siguiente después de darle una señal de control. En otras palabras, el controlador envía una señal de control, pasa por la planta, se lee, regresa retroalimentado y antes de que llegue esa señal de error, el derivativo ya tiene como que una proyección de más o menos cuál va a ser ese error, así que va enviándole de todas formas una señal de control distinta. Al final, los tres se complementan de tal forma que el proporcional hace más fuerte el cambio del error, el integral se asegura que el error sea cero y el derivativo hace que, comillas, lo repito, porque eso lo ven en control automático en el curso, el derivativo hace que la señal de error, o bueno, se llegue a la estabilización de forma más rápida. Sí, todo tranquilo, todo bien, listo. Eh, Creo que será el último tema, el que viene, que es conexiones inalámbricas, que ustedes, bueno, en la SP32 hay dos tipos de conexiones inalámbricas. Primero tenemos Wi-Fi y segundo Bluetooth Low Energy. El uso de Bluetooth Low Energy es un poco más complicado que lo que debería ser el Bluetooth normal, pero tiene ventajas que vamos a ver más adelante. Primero, todos conocemos cómo funciona el Wi-Fi, o espero que sepan cómo funciona. Hay un router o un servidor que está emitiendo una señal Wi-Fi. Otro dispositivo busca esa señal y se puede conectar. Y una vez que se conectan ambos a una sola red, eh, pueden intercambiar datos. Eso los suelen usar en su casa. Su laptop conecta a un Wi-Fi, su teléfono conecta a un Wi-Fi. Y si, por ejemplo, te quieres enviar algo desde el teléfono a tu laptop, solamente bueno, aparte, obviamente enviarla ya sea por WhatsApp, puedes enviarla también directamente por Wi-Fi. Entonces, ¿qué ventajas tiene el Wi-Fi? Primero, es veloz, ¿vale? Obviamente no es tan veloz como una conexión alámbrica, pero entre las opciones inalámbricas que se tiene, es bien veloz. Segundo, puedes ponerle que tenga una conexión directa a Internet. Si el router o el dispositivo que está emitiendo la señal Wi-Fi está conectada específicamente a Internet, todos los dispositivos pueden acceder a Internet. Y por último, bueno, y también tienes acceso a redes IP. Las redes IP, o bueno, IP en específico, lo que es el IP es una dirección o un valor que te va a decir un identificador, mejor dicho. Un identificador que define a cierto dispositivo. Eh, esto es, Esto es algo que se suele hacer porque en una red Wi-Fi suelen haber varios dispositivos conectados, así que para determinar qué dispositivo es cuál, se le asigna a cada uno una IP. Entonces, un dispositivo tiene una IP que es única en esa red. Sí,
Entonces, si queremos enviar algo de un dispositivo a otro, vamos a necesitar saber a qué IP le estamos mandando. No necesariamente el dispositivo al que estamos mandando, sino solamente a qué dirección IP le estamos mandando. Por último, obviamente es útil para aplicaciones donde se utiliza acceso remoto o web. Una aplicación web, una aplicación donde, por ejemplo, ves el clima eh, que te dice los predictores de clima, ya sea Google Cast, Google Clima creo que se llama en español, o alguna otra necesidad que necesitas para Internet. Entonces, te permite inalámbricamente conectarte a Internet y obtener datos por Internet y, como ya mencioné, transmisión de alta velocidad. Bluetooth Low Energy es una variación del Bluetooth normal. Creo que igual sigue siendo muy reciente su implementación y es un poco, comillas, muy distinto a Bluetooth en cómo funciona. Solo como que paréntesis, si alguien sabe cómo funciona Bluetooth o no sabe cómo funciona, lo explico ahorita. El Bluetooth lo que hace es, tienes un servidor y tienes un cliente, que en términos de Bluetooth le llamamos maestro y esclavo, donde el esclavo busca al maestro, emparejan y comparten información. Es como funciona, por ejemplo, los audífonos Bluetooth, los mouse Bluetooth, los controles Bluetooth, que se empareja con un solo dispositivo y comienzan a intercambiar datos, ¿vale? Así es como funciona el Bluetooth. La diferencia entre el Bluetooth y el Bluetooth Low Energy es, primero, consume mucho menos que el Bluetooth normal, ¿sí? Por eso tiene el Low Energy. Segundo, y esa es una poquita desventaja, pero tiene obviamente menos velocidad de alcance del Wi-Fi, pero la suficiente velocidad y alcance para enviar datos, ya sea de sensores, enviar comandos o enviar estados de algún dispositivo. Sí, creo que el alcance del Bluetooth llega a los 10 metros de línea con línea directa, así que debería ser suficiente para cosas que están al menos en una misma habitación. Como lo repito, audífonos Bluetooth pueden servir. Lo más complicado de lo que le enseñan a ustedes en Bluetooth es cómo se basa el protocolo de comunicación. Y es que es en perfiles y servicios. O, como vamos a ver, el GATT. A ver, primero, GATT viene de Generic Attribute Profile, GATT, ¿sí? Que en español es perfil de atributo genérico. ¿Qué es lo que te define el perfil de atributo genérico? Es una serie de reglas que define cómo es la comunicación entre dos dispositivos conectados por Bluetooth Low Energy, ¿vale? Lo primero que tenemos es un servidor, que es lo más grande. El servidor es el dispositivo que almacena y expone datos, que en estos casos se llaman atributos. ¿Qué es lo que hace ese servidor? Responde a las solicitudes del cliente. Es decir, si le llega algo del cliente para leer algo, le responde. Si le llega algo para escribir, le responde. Y si llega para suscribirse, le responde. Es decir, es el encargado. En este ejemplo, es un sensor que envía temperatura. Hay algunos sensores o modulitos ya hechos que funcionan con Bluetooth, que todo eso ya sería el servidor. O lo que genera ese Bluetooth, ese es el servidor. ¿Sí? Es lo que encapsula, el grande. Ahora, dentro de ese servidor van a haber servicios. Los servicios son los grupos lógicos de datos relacionados. Volviendo al tema de temperatura, por ejemplo, una parte importante de temperatura es la medición de temperatura, la que mide el sensor. Este servicio define una funcionalidad específica. Aparte de cosas como medición de temperatura, ¿qué otras cosas puede tener? Por ejemplo, digamos que es un modulito que consume un poquito de corriente, así que la corriente también es algo que importa. Entonces, la corriente que consume puede ser otro servicio. ¿Sí? Ahora, la diferencia entre servicio y servidor es más que nada que el servicio es son los datos o la funcionalidad que se quiere obtener del servidor.
El servidor es lo que encapsula todo. Si damos un paso más abajo, tenemos una característica. La característica contiene un valor único de datos y operaciones sobre él. En otras palabras, es una unidad básica de datos que el cliente puede leer, escribir o suscribirse. Si estamos hablando del mismo ejemplo de un sensor de temperatura, para el servicio de medición de temperatura, el valor es un número, 24, ¿sí? Que en este caso subimos 24 grados. Entonces, la característica es el valor que se obtiene de un servicio y el servicio está dentro de un servidor. ¿Sí? ¿Todo tranquilo? Ya. Y por último, el descriptor. Ahora, el descriptor, si se dan cuenta, incluso acá en el gráfico de la izquierda está con líneas puntuadas y es que es algo opcional que se puede agregar. Puede agregarse uno más descriptores a una característica, pero lo que hace es proporcionar información adicional sobre esa característica. Si, por ejemplo, nosotros leemos este 24 y lo leemos acá en Perú, normal, entendemos que son 24 Celsius. Pero si nos vamos a Estados Unidos, puede ser que digan 24 Fahrenheit a la que frío. Es muy distinto. Entonces, lo que hace el descriptor es definir el formato, la unidad o el control de la configuración. Le podemos dar como descripción opcional para que la persona que lo esté usando tenga más contexto que estamos trabajando en grados Celsius. ¿Sí? Entonces, el descriptor, repito, siendo opcional, es es información adicional de una característica. La característica es un valor o valores del servicio y el servicio son todo lo que y el conjunto de servicios son todo lo que ofrece el servidor. ¿Sí? ¿Alguna pregunta con esto? Ahorita parece como que engorroso, pero si van buscando otros ejemplos, justo hablando de inteligencia artificial, otros ejemplos de dónde se usa servicio, servidor, servicio, característica, descriptor, si pueden preguntarle a la inteligencia artificial por sobre ejemplos de dónde se ve esta jerarquía, van a encontrar un montón, porque sí se suele usar un montón. Sí, seguimos entonces. Me olvidé que ese era el último tema. Bueno, eso es todo la teoría que necesitan saber para al menos llegar al examen y hacerse la parte teórica. Entonces, ¿alguna pregunta acá sobre teoría? ¿Algún tema que ahorita estén sufriendo o que quieran solucionar antes de comenzar la parte de resolver el examen? Yo tengo una consulta. Dímelo. Todavía no me queda muy claro lo que es la diferencia entre una variable estática y una variable volátil. Ah, ya. Justo eso es una pregunta que vino en el examen pasado, así que lo vamos a hacer. Pero eso es hablando de parte de interrupciones y parte de programación en general. Una variable, vamos primero por volátil, que es la más sencilla de explicar. Es una variable que está en un contexto global, se podría decir. En un contexto. ¿Por qué digo palabra contexto? Es porque, como les mencioné acá anteriormente, existen dos contextos o dos o más contextos si es que estás comenzando a usar interrupciones. Y está el contexto del flujo principal del programa y el contexto de la rutina o las rutinas de interrupción. Entonces, para poder nosotros modificar variables que están en distintos contextos, tenemos que decirle al compilador que queremos específicamente eso. Una variable que pueda ser modificada en distintos contextos. La parte de lectura no importa mucho, porque la verdad solo lees lo que hay en el registro, pero la parte de modificar, de escribir, sí es muy importante, porque es posible que una instrucción de acá ya esté comenzando a modificar esa variable y como
como detiene esa instrucción y la quiere modificar, entonces puede cortar eso y hacer que la variable se convierta en basura. Un ejemplo clásico es cuando tienes una variable, o bueno, tienes la operación de elevar al cuadrado. Imagínate que queremos elevar un número al cuadrado. Ese elevar al cuadrado, en verdad, si lo ves en el compilador, usa dos o tres, creo que incluso cuatro instrucciones en general, pero en línea de código es una. Entonces, si en pleno proceso de elevar al cuadrado se detiene y hace la interrupción y vuelve, y acá en esta interrupción se modifica la variable, entonces te queda basura al final para cambiar ese valor. Por eso, cuando ponemos volátil, el compilador lo que va a hacer es asegurarse que la interrupción se detenga cuando ya no se está usando esa variable. Es decir, esa operación de elevar al cuadrado se va a terminar y luego va a hacer el flujo de la rutina de la interrupción. Sí, en resumen, usamos volátil para, para variables que queremos modificar en un contexto de interrupción. Es la frase más corta que puedo decir, pero el background es lo que te expliqué. Segundo, static. Sé que no es tan, y lo vi más o menos por la respuesta del examen que me pasaron, eh, no ven tanto static en las dos formas que tiene, porque la verdad, una variable estática tiene dos modos de cómo interpretarla dependiendo de dónde esté declarada. Vamos a primero hablar sobre la que les enseñan en clase y luego les voy a dar un extra de lo que se usa también en otras aplicaciones. Si usas la variable static dentro de una función, entonces esa variable solamente es definida, no, perdón, solamente es declarada una vez. ¿Qué es la declaración de una variable? Es cuando pones, por ejemplo, int i igual 0. Sí, esa es la declaración de la variable. Entonces, si le pones static int i igual 0 dentro de una función, esa declaración, no importa cuántas veces llames a la función, va a ocurrir solamente la primera vez que se llame esa función. ¿Sí? Entonces, volviendo al ejemplo que mencioné, static int i igual 0, la primera vez que se ejecuta la función que tenga eso, va a poner i es igual a 0. Pero en las siguientes ya no va a regresar el valor a 0 cada vez que se llame la función. ¿Sí? Entonces puedes usarla como contador, digamos, de cuántas veces se quiere usar esa función. Entonces, si ese i lo incrementamos al final, va a contar cuántas veces hemos usado la función. Tiene otras funcionalidades en códigos reales, pero en forma base, eso es lo que hace la variable estática. Ahora, el extra que les mencioné es cuando se usa static en una variable, comillas, global, que se define fuera de una función, digamos arriba, donde usas tus numeral define, tu hash define y algunas variables globales que quieres arriba. Es que si le pones static a esa variable, es única para la unidad de compilación. Bueno, esa es la oración, perdón, la dejé de larga. Es única para esa unidad de compilación. ¿Qué significa esto? Si, por ejemplo, ustedes tienen un main.c y tienen otra librería que quieren hacer, digamos librería.c. Si en librería.c ustedes de forma global definen una variable, digamos int x, si nosotros incluimos esa librería en el main.c, ya existe la variable llamada x. Entonces, si queremos usar x en main.c ya no podemos, porque ya tiene el nombre. Si le ponemos entonces a la librería static en esa declaración, static x, static int x, entonces solamente ese x existe en librería.c y no existe en main.c. Por lo tanto, en main.c podemos usar el nombre x cuando queramos, como queramos. Sí, no sé si eso les enseñan, no creo por la respuesta que leí del examen, como les digo, pero es una funcionalidad que también tiene la palabra static. Sí, todo tranquilo ahí.
Sí. Bien, gracias. ¿Hay alguna otra pregunta antes de pasar con la parte teórica? Buenas noches, una consulta. Hola. En cuando se hace interrupciones por GPIO, Ujú, eh, el profesor explicó que rising se usa para flanco de subida, no, flanco ujú. de subida, falling en flanco de bajada y change cambia, ¿no? Sí, para ambos. Pero en los modos, cuando lo pones en la función attach interrupt, no interesa ese poner, por ejemplo, uno en específico, dependiendo del caso, o puedo ponerlo cualquiera de ellos. Ya mira, sí te importa y un montón, ¿vale? Voy a abrir un Paint al toque para explicarte más gráficamente cómo es que funciona. Digamos que tenemos un pulsador, ¿vale? Un botón que está conectado justamente por GPIO, ¿sí? A tu controlador. Esta es la SP. Perdón por escribir, pero mi letra con mouse es una porquería. Ya. Tienes la SP32, tienes un pulsador acá, y esta señal decimos que es la que va a generar la interrupción, ¿vale? Entonces grafiquemos cómo es la señal de este pulsador a lo largo del tiempo. Tenemos 0, tenemos 1, ¿vale? Y este es el tiempo. Entonces, mientras que no esté pulsado, digamos que es en 0. Una vez que se presiona, va en 1 y lo mantenemos presionado, ¿vale? Si es que tú defines que tu SP32, o si no defines bien que el modo de cómo va a interrumpir es de subida, significa que no va a haber esta subida. Porque lo que te importa a ti es ver esta subida. ¿Sí? Ese es el rising que hablas, es la subida que quieres. Si en lugar de esto tú tienes o pulsas en verdad el pulsador para que funcione así, o sea, lo presionas y lo sueltas, entonces ya generaste un falling, un flanco de bajada. Tienes un flanco de subida y un flanco de bajada. Entonces, cuando tú quieres generar el servicio de interrupción, depende del caso que quieras. Si quieres que se presione, si quieres que ocurra cuando se presiona, o si quieres que ocurra cuando se suelte, o si quieres que ocurra en ambos, cuando se presione y cuando se suelte. ¿Sí? Por eso definir si la interrupción se genera en flanco de subida, flanco de bajada o en ambos es importante. Eh, ¿Está claro? ¿Sí? ¿No? Por favor. Ah, muy bien, no veo el chat. Ah, ya, sí, gracias. Gracias. Ya bueno. Entonces, comencemos con la parte teórica. Sí, estas son preguntas que vinieron en el examen pasado, 24.2. La verdad no hay muchos exámenes con lo cual tomar como referencia porque ya saben, el curso ha cambiado desde que la haya cambiado. Así que es lo que vamos a utilizar para tener como referencia de qué viene en el examen. Decimos que bueno, te dan que tienes esta secuencia para un temporizador. La pregunta es, si el valor de la cuenta del temporizador es de 1000, ¿cuántos ciclos eh, se han generado? Perdón, mistype. Se han generado de la señal de reloj de 40 MHz. Ahora, lo que te dan es a cuánta frecuencia va la frecuencia de reloj y a cuánta frecuencia le llega el temporizador. Significa que ha pasado por un preescalador. ¿Qué tanto ha reducido la frecuencia el preescalador de lo que entra con lo que sale? Podemos calcularlo. Eh, una calculadorita y 40 entre 2.5, que la verdad supongo que también lo pueden hacer a mano, es 16. Entonces, reduce 16 veces la cuenta. Significa que si reducen 16 veces la cuenta, ¿vale? Esa es la palabra clave. Entonces, si el temporizador ha contado 1000 y queremos pasar al otro lado, tenemos que multiplicarlo por 16. Porque lo que hace el preescalador divide. Si queremos pasar al otro lado, multiplicamos.
Entonces, 1000 por 16, 16.000. Listo. Respondí a la pregunta. Eso creo que era un puntito. Literal, solo dividir, multiplicar. Eh, segunda pregunta. ¿En qué se diferencia una función de una función de servicio de interrupción? Un ISR. Bueno, volvamos a la que es la definición de una interrupción. Y es que una función de rutina de interrupción, es decir, una rutina de interrupción, es algo que se ejecuta solamente cuando ocurre una interrupción. Una función, en cambio, es algo que se llama dentro del flujo principal del sistema y no necesita un pedido de interrupción. Sí, algo similar pueden poner en texto y se va a entender. Lo más importante que tienen que resaltar es cuándo se ejecuta cada una. Que una tú la llamas y la otra espera una interrupción para ser ejecutada. Segundo, bueno, ya lo expliqué y la verdad lo expliqué a detalle, así que no creo volver a repetirlo, que es una variable volátil, que es una variable estática. Como repito, la respuesta que me dieron de esto, que consideraron válida, es solamente el uso de static para una variable dentro de una función, que solamente para que quede un poquito claro, un poquito más claro, es para que solo se declare una sola vez la variable. Y un ejemplo, por ejemplo, que les dije es para ver cuántas veces se ejecutó una función. ¿Sí? Así que no voy a entrar tanto en detalle a esto porque ya lo estuvimos explicando. Mm. Quinta pregunta. Marque verdadero o falso. Con respecto al modo de suspensión profunda. Normalmente ustedes en el examen les van a dar una tabla porque no esperan los profesores que se lo recuerden de memoria toda esta tabla. De todos los periféricos, todos los sistemas base, todos los tipos de señales inalámbricas, el RTC y lo de seguridad que tiene el SP32. Y como les repetí, o como les dije al inicio, solamente en modo profundo, de descanso profundo, funcionan los del RTC y, y el coprocesador de baja energía. Y esto lo puedes regresar o ver de acá, que dice acá abajo en colorcitos, activo, activo con modo de dormir modern, creo que dice moderno sleep, no tengo ni idea. Pero no es deep sleep. Activo, activo con moderno y light sleep, optional light sleep. Pero lo que nos importa es acá, todos los modos y los opcionales en deep sleep. Entonces, todos los blancos con un engranaje acá son los que funcionan cuando está en modo de deep sleep. ¿Qué son esas cosas? Son los RTC, que incluye el coprocesador que ya está acá, el RTC, y algunos periféricos que usan el RTC, que son el GPIO, el AEC y el Watchdog Timer. No ven acá en específico, bueno, ya no ven en el curso qué es el Watchdog Timer, pero de todas formas es un timer que se usa. Pero bueno, lo más importante para ustedes es GPIO y AEC. Para esta tabla son los que funcionan. Puede que los profesores sean o se tiren una bola curva y cambien algo en esta tabla, así que de todas formas tienen que referenciar la tabla, ¿sí? Para ver qué funciona, qué no. Pero en general, todo lo que tenga como texto RTC y el coprocesador, el ULP, Ultra Low Power Coprocessor, son lo que funciona. Entonces vamos a marcar verdadero o falso. ¿El coprocesador ultra bajo consumo se puede encender? Sí, se usa. Se realizan actividades con el módulo interno Wi-Fi. Si vemos acá, Wi-Fi no está en blanco, así que no se usa. ¿Se puede realizar comunicación serial por I2C? En general, no. Según este gráfico, no se puede, porque el I2C está acá. Si es que, por ejemplo, en otro gráfico el I2C estuviera con un RTC, sí se podría.
Y por último, no se pueden recibir señales analógicas. Sí se puede, porque el AEC tiene un RTC. Analog to Digital Converter, la entrada analógica sí se puede recibir a través del RTC. Sí, este verdadero o falso, como les digo, no es algo conciso y va a depender de la tabla que les den, ¿vale? Listo. Entonces, repito, vean su tablita, vean que está activado, pero lo que les digo es que todo lo que tenga RTC funciona y el coprocesador de bajo consumo. Solo pues, side note de por qué se necesita un coprocesador es que necesitas algo que procese todas las otras cosas. Y bueno. Sexta pregunta. Menciona tres factores a considerar para elegir una librería creada por terceros. Ah, usa tres de eso. Di tres de estas y ya está. Obviamente expláyate más, escribe más, define qué puntos quieres decir en específico, pero es criterio de cómo considerar una librería. Marca verdadero o falso respecto a la utilización de IA en programación. Como les repito, también es criterio. Vamos a leer cada una. En la estructura de un prompt se debe especificar detalles técnicos. Obviamente sí. Ya les dije, tienes que decirle qué módulo estás usando, qué controlador estás usando, cómo son tus conexiones, para que la IA te dé una respuesta concisa y correcta. Es preferible solicitar funciones específicas que el código completo. Obviamente sí. No le vas a decir a ChatGPT que te haga todo el proyecto, por favor. Ya he visto gente PDM que lo hace. No. Eh, no les pidan eso. Solo funciones en específico de preferencia. De preferencia. A veces fácil, el código completo es sencillo, que se puede hacer, sí. Pero si es un proyecto completo, no. No es lo recomendable. Los resultados de un prompt no necesitan ser revisados cuando se fue específico en su diseño. Falsazo. El prompt siempre, los resultados siempre se tienen que revisar. No tienen que ir con sus ojos vendados a lo que les diga ChatGPT. Los prompts pueden mejorarse al identificar información faltante en el resultado del código. Claro, si la respuesta que te da ChatGPT, tú ves que le falta algo, tú le puedes decir a ChatGPT, oye, falta esta cosa. Y se corrige a sí mismo y comienza a intercambiar información y bla, bla, bla. Entonces, chévere. Y por último, los tokens son fragmento de texto y siempre son una palabra. Esto es algo teórico de cómo funciona la inteligencia artificial o cómo, la verdad, la inteligencia artificial interpreta lo que nosotros le escribimos como prompt. Lo que va a hacer es que fragmentos clave los transforma a números. Ahora, estos fragmentos pueden ser partes de palabras, pueden ser incluso oraciones, dependiendo del modelo que se tenga de inteligencia artificial. Pero en general, si son fragmentos de texto, porque en una IA generativa de texto le damos texto, pero no necesariamente son una palabra. Un ejemplo sencillo podría ser si le escribimos temperatura, fácil solo ve como token temper y ya se da cuenta que es temperatura. La verdad depende mucho de cómo ha sido entrenada la inteligencia artificial, pero funciona solamente sacando fragmentos clave de lo que le escribimos. Esto la verdad se puede observar cuando le comienzas a poner comas, puntos a lo que escribes y al final la respuesta no varía. O con conectores, como que en segundo lugar, en tercer lugar, son como que cosas o tokens que tienen mucho menos peso al final para la inteligencia artificial. Lo importante acá, al menos de esta proposición, es la palabra, la parte de siempre es una palabra, que eso es falso. Pregunta 8. Y esto literal es del gráfico que les mostré al inicio. Complete los nombres dentro de cada recuadro correspondiente a un sistema de control de lazo cerrado. Les dieron un grafiquito, le dicen completen todos los nombres. Entonces, tenemos acá la señal de entrada o set point. Tenemos el error que va acá. Acá es el comparador que es la suma.
del, del set point con la variable retroalimentada. Entonces acá es un comparador. Tenemos el controlador, la planta, la retroalimentación y la variable del proceso. ¿Sí? Así que estas cosas los pueden sacar de un grafiquito normal, fácil, incluso les han pasado una diapo con los nombres en específico que utilizan. La verdad, los nombres como tal sí depende de la persona que los enseña, un poco, pero en contexto general se entiende. Novena pregunta. Relacionen las siguientes columnas con respecto a control P y D. Ya lo mencionamos, pero el control P actúa con el error actual, el integral, como acumula los errores, ve los errores en el pasado, y el derivativo, como predice el error, entonces ve los errores futuros o los estima. Entonces, corregir los errores en el pasado, integral, corregir los errores en el presente, proporcional, y estimar los errores en el futuro, derivativo. ¿Sí? De tranqui. Por último, esa es la última parte de la parte teórica, es sobre el GAT del Bluetooth Low Energy. Y es por eso que puse una diapositiva completa de cómo funciona en GAT. Entonces, la diferencia entre una característica y un descriptor, que es la primera parte de esa pregunta, la característica es el valor que tiene, eh, es el valor que tiene, no, el valor único de datos que contiene servicios, que donde un servicio puede tener más de una característica incluso. Un ejemplo así al toque de por qué un servicio podría tener varias características siguiendo con la parte de temperatura es que queramos poner tanto la temperatura en Celsius como la temperatura en Kelvin, digamos, Kelvin o Fahrenheit. Entonces, el mismo servicio puede tener varias características dependiendo de la unidad que tenga esa temperatura. Bueno, entonces, lo que te piden es la característica con respecto al descriptor. El descriptor solamente proporciona información adicional de la característica. Sí, y es opcional, solamente para indicarlo. Por último, la diferencia entre un servicio y una característica, creo que ya la mencioné. El servicio es el grupo lógico de datos relacionados, donde hay una funcionalidad en específico, y la característica es el valor del servicio. Sí, y ahí tienen ejemplos, porque fácil lo pueden poner o indicar. Sí, ¿alguna cuestión sobre la parte teórica? Porque eso es toda la parte teórica y no me acuerdo cuánto vale, creo que son 10 puntos todo esto. Ok, entonces, parte teórica de chill, vamos a ver la parte práctica. Ay, sí, quise salir del modo de proyección, pero bueno, compartamos pantalla nueva. Ya. Como no sé si es que tengo permiso de mostrar el examen que me mandaron, o sea, me refiero a la resolución como tal, lo que he hecho es escribirlo de vuelta, toda la pregunta. Me acabo de dar cuenta que los grados los he puesto mal, pero bueno, se entiende. Eh, Primera cosa, no les van a, bueno, al menos eso era desde la última vez que dicté, pero no les van a dar el examen de práctico, la parte práctica, hasta que terminen la parte teórica, ¿vale? Eso la verdad creo que se pueden dar cuenta o se pudieron dar cuenta cuando fue el examen parcial. Si alguien cree que no es así, o sea, corríjanme al toque porque la verdad puede que lo hayan actualizado eso, pero así es como funcionaba antes. Segundo, eh, no sé si es que van a comenzar a ver asesorías pasadas que daba para cuando ingresara a la parte práctica, porque creo que incluso siguen el canal de YouTube de Asim. Em, pero ya no sigan, primero, ya no vean esas asesorías pasadas, porque el curso ha cambiado un montón. O sea, me refiero a pasadas como que 2023 hacia atrás.
porque en verdad el curso ya es completamente distinto y se van a bloquear cosas y van a ver cosas que no van en el curso. Entonces, vamos a leer, ahora sí, yo les recomiendo leer todo el enunciado antes de comenzar a comenzar las preguntas. Si por casualidad ven el video pasado, bueno, el video de años pasados, yo siempre les recomendaba ver primero las preguntas antes del enunciado, pero era porque era mucho más fácil entender las descripciones de las funciones antes del problema en general. Pero acá los problemas parece que son más sencillos, así que no hay tanto por qué bloquearse, podría decir. Vamos a verlo juntos. Se requiere implementar el control de un sistema basado en SP32, que incluye un servomotor y un interruptor de límite de carrera, un limit switch, y cuyas conexiones son las siguientes: el interruptor o el limit switch conectado a GPIO 9 y la señal de control del servo a en GPIO 10. Las especificaciones del servo son las siguientes: funciona con una frecuencia PWM 50 Hz, donde para llegar a 0 grados se tiene que dar un 4.5% de duty cycle y para 180 grados se tiene que dar el 10.5% de duty cycle. Estos datos te lo dan la verdad para que tú puedas interpolar cuál es el porcentaje del duty cycle que necesitas para un ángulo en específico entre 0 y 180 grados. El interruptor evita que el servomotor sobrepase un ángulo de 150, es decir, el interruptor está ahí para que 150 llegue y en teoría no se mueva. Y el sistema incluye una página web para controlar el servo. El microcontrolador se conectará a Wi-Fi y actuará como servidor web. Es decir, digamos, hay un deco, digamos el de la Redbook, en el cual la SP se va a conectar al Wi-Fi de eso y va a funcionar como servidor. Mientras que el navegador web será el cliente. O sea, hay una página web donde se va a poder conectar al servidor. La página web tiene un cursor deslizante para ajustar la posición angular del servo y un campo de estado de lectura que muestra la posición actual del servo. Es decir, un slider o un cursor deslizante para mover el servo y un campo que te dice cuál es la posición del servo. Sencillita página. El servo tiene como rango de 0 a 180, que coincide con el rango del cursor de la página web. Es decir, el cursor deslizante puedes moverlo de 0 a 180. Al mover el cursor, el microcontrolador ajusta la señal del servo al ángulo solicitado y enviará ese valor al cliente. Si el ángulo solicitado supera los 150 grados, el microcontrolador se mantiene en la posición de 150 grados. Obviamente, si supera, es como que para qué estaría el limit switch, independiente de la posición del cursor. Es decir, el cursor puede estar en 180, pero se tiene que quedar en 150. Se pide A. Escribir la función configurar servo. ¿Qué contiene la función? Vale. ¿Qué contiene la función configurar servo? ¿O qué es lo que hace? ¿Qué es la descripción que tiene? Configura el módulo LEDC y el GPIO 10 para generar ondas PWM de 50 Hz con una resolución de 12 bits. Deja el motor en posición 90. Ahora, para esto, eh, los profesores no les van a dejar con las manos vacías, sino les van a dar la documentación de las funciones. Y eso es algo muy importante, que fácil también se lo dieron en el parcial para las funciones que necesitaban ahí. Y si es la primera vez que leen la tabla, es muy descriptiva. Te da el nombre de la función, la descripción de lo que hace esa función y cómo se usa. En específico nos importa también cómo se usa, en donde, por ejemplo, si uso alguna variable, como la velocidad, abajo acá te dice qué es la velocidad. Y así. ¿Sí? Entonces pueden ver todo lo que usa el UART, todo lo que usa los GPIOs, todo lo que usa los temporizadores y todo lo que usa, y lo que vamos a usar ahorita, el LEDC. Entonces, el LEDC nos dice que lo configuremos para el GPIO 10, 50 Hz, 12 bits. La primera parte vamos a hacerlo primero. Yo acá tengo copiado el código. Ups, voy a hacerlo más chiquito porque si no se ve. Si no, no ven. Supongo que hice bien. Y esa es la función de... Acá, configurar servo, config servo. Vamos a definirla. Primero,
vemos que Let's See para configuración tiene el Let Attach, Let's See Attach, que recibe un ping, una frecuencia y una resolución, donde el ping es el número del pin del GPIO, la frecuencia es la frecuencia que trabaja el PWM, asumo que es en Hertz, y el CT, bueno, el CT se usa después, pero la resolución no te dice qué es, pero asumimos que es el número de bits que se tiene. Esto la verdad lo pueden preguntar en el examen, porque la verdad siento que la resolución debería estar en el significado de los parámetros, a menos que esté arriba, que no lo está. Bueno, sí. Ahí sí pueden preguntar sobre resolución. Entonces, solamente es let's see attach y ¿qué era lo que recibía? Recibía el número del ping, que era el GPIO 10, la frecuencia, que era 50 MHz, y la resolución, que era 12. ¿Sí? Ya tenemos la parte de configuración. Lo siguiente que nos piden es dejar el servomotor en la posición de 90 grados. 90 grados es la mitad de estos dos, así que sabemos cuánto debería estar el duty cycle, ¿cierto? El duty cycle eh, para sacar la medida intermedio es 10.5 más 4.5 entre 2. El duty cycle tiene que estar en 7.5%. Eso en general lo podemos dejar así, o sea, para ponerle un valor. En duty cycle, cuando está en 90, ay, porque estoy en español, es igual a, ¿qué número dije? 7.5, ¿no? 7.5. 7.5. Y lo que tenemos que hacer es calcular para este duty cycle, no, para este porcentaje, perdón, es el porcentaje que tiene que estar el duty cycle. Tenemos que calcular cuánto es el valor en verdad del duty cycle, porque tiene una resolución de 12 bits. ¿Sí? 12 bits en general es, creo que 4095 si no me equivoco. Solo por si acaso, solo por si acaso, 12. 4095. Ja, ya no. Entonces el duty cycle, bueno, el valor del duty cycle va a ir de 0 a 4095. 4094, la verdad, porque es menos uno. De 0 a 4094. Que la verdad lo podemos calcular de ese para 90. Le podemos decir que es el porcentaje que tenemos multiplicado por la resolución, o bueno, el número, que la verdad podría escribir eh, este número, 4095, pero podemos hacerlo también como potencia, 12 elevado a la 12 como potencia, menos uno. Y luego el entre 100 es porque es un porcentaje. ¿Sí? ¿Alguna pregunta con esta función? Solamente porque creo que la avance muy rápido. O con esta línea de código en específico. Profe, Lo que ¿por qué hace usa un float? acá, Ah, ¿qué otra variable crees que podría estar? un int. Ya. La diferencia entre un int y un float es que int solo son para números enteros y float es para números también decimales. 7.5 es un número decimal. No podemos usar int. Las opciones que tienes acá para un número con punto decimal es o float o double. ¿Sí? Pero solemos usar float, de diferencia de doble, porque es más cortito. Son 16. Bueno, en esta configuración no sé si es 16 o 32, pero digamos que float es más chiquito que un doble. Y resaltando, no podemos usar int acá, al menos para este número, porque es un número decimal. Ahora, el valor del duty cycle sí es un valor entero, ¿vale? Porque en verdad es el contador del duty cycle. Es un número, como repito, de 0 a 4094.
¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Y ya bueno, solo para resaltarlo, pueden usar esto o pueden acá de frente ponerle 2095. La verdad 95 por 2094, no, 2095, porque ya tiene el menos uno. Sí, pero para que sea más escalable, lo voy a dejar así. Donde esta es la resolución de los bytes, obviamente. Sí, por último, lo que nos habían dicho desde el inicio era dejar el servomotor en posición 90, así que ya tenemos cuál debería ser el duty cycle. Así que let's see write y el número, nos piden el número de ping y el duty cycle el que queremos poner. Esto me lo skipié porque en la definición también está, let's see write, que te pide el número de ping y el ciclo de trabajo, que incluso acá te dice, no leí. Ciclo de trabajo indicando como cuentas del contador. Por ejemplo, si la resolución es de 8 bits, cuenta de cero. Mira, acá te lo explica. Ay, qué lindo. De 0 a 255, que es 2 a la 8 menos uno. Uso la potencia de 2. Nuestra resolución de 12 bits, así que es de 0 a 4095, que ese 4095 es... Bueno, le tenemos que restar uno. Sí. No, es 4095 porque el 2 al cubo es 4096. Cierto, cierto, cierto. 4096. La costumbre de trabajar con 4095. En general ya lo pueden escribir como 4095 y olvidarse de todo eso. Mira, qué chévere que los pongan acá. Bueno, qué sencillo que se los pongan acá, la verdad. Hmm, gracioso. Bueno, esa sería toda la función con Servo. Dos puntitos. Siguiente. Escribir la función servogirar. Viendo la declaración, va a devolver un entero y tiene como parámetro un ángulo también entero. ¿Qué es lo que va a hacer? Modifique el ciclo de trabajo de la onda PWM en el pin GPio 10 para que el servo esté en una nueva posición indicada por el ángulo. Es decir, recibe un ángulo, gira el servo. Si el ángulo obviamente es mayor a 150, que se quede en 150. Otra especificaciones que te dicen es que la entrada es un valor entre 0 a 180, que es lo que en verdad va a recibir del servidor, que es lo que dijimos, que tiene que llegar el servo a ese valor. Y como salida, el ángulo al cual se ha girado el servo. Esto la verdad lo podemos hacer de forma sencilla. Eso está acá, servo girar. Entonces, lo que tenemos que hacer es, al igual que en la configuración del servo, pasar el ángulo a un duty cycle, a un ciclo de trabajo. Entonces tenemos que calcular cuánto es el porcentaje. Antes era sencillo porque solo entre 0 y 180 solo sacamos la mitad, pero también podemos hacer una regla de 3 para cualquier valor de ángulo. ¿Cómo sería tu regla de 3? Voy a poner esto acá al costado para que se vea. Sería, vamos a ponerle percentage. No creo que me lo autocomplete, es muy sencillo. Y bueno, es el número menor, 4.5, más la relación entre estos dos y estos dos. Es decir, ay, no, ChatGPT no. Entre estos de acá, que es 10.5 menos 4.5, con respecto a la relación de acá, que es 180 menos cero. Sí, le voy a poner puntos solamente para que siga estando flotante. Y a eso le multiplicamos el valor del ángulo que tenemos como entrada. ¿Entra ahí? Entra ahí. Ya. Entonces es una regla de 3 simple para calcular el porcentaje de duty cycle que tiene que estar cualquier ángulo entre estos dos valores. Sí, me olvidaba. Ese ángulo tenemos que restringirlo para que no sea mayor a 150, que es lo que dice el enunciado.
que a pesar de que la entrada sea un valor entre 0 a 180, obviamente tenemos que restringirlo en 150. Y te dice, si el ángulo es mayor a 150, se quedará en 150. Así que le ponemos explícitamente eso. If angle es mayor a 150, entonces, ¿cómo hago camel case? Ya. Angle es igual a 150. Listo. Cerrado. Eso es para asegurar, para poner esta parte de la indicación. Entonces, también hicimos acá para calcular el duty cycle. Entonces, literal, podemos control C, control V, ya no llamarle DC y ya no llamarle ya no ponerle los 90. Entonces ya tenemos el duty cycle. ¿Escribí mal percentage? Ah, sí, percentage. Y ya calcular el duty cycle con el porcentaje. Sigue siendo la misma ecuación o la misma forma de cálculo para el duty cycle. Y por último, solamente escribimos ese duty cycle en el pin 10 con el duty cycle que ya hemos calculado. Y listo. Y hicimos la función. Tres puntitos. Ah, sumaré tres puntitos. Creo que pesa mucho por el hecho de que, como gente como yo, se olvida, bueno, no lee todo el texto y se olvida de que eso está acá. Que la verdad es un muy buen alivio por si no sabes cómo funcionaba el contador. Pero esto te lo soluciona todo. Ya, seguimos. Escribir la función imprimir estado. Ya, esto me pareció un chiste. Imprimir estado del ángulo que imprime la consola a través de un puerto señal asíncrono con un mensaje indicando el parámetro del ángulo. ¿Y qué hace? Si tú le dices imprimir estado a 114, lo que hace es imprimir ángulo actualizado a 114. Esa función la tengo acá. Así que, y le entra, tiene que comentar el ángulo. Así que lo único que va a hacer es, lo único que va a hacer es serial print. Ahí, vamos a poner, ay, no puedo poner tildes en español, en inglés. Ya. Ángulo actualizado a el espacio y le hacemos print al ángulo. Ahora, ¿por qué print acá y print ln acá? El print lo que va a hacer es imprimir todo esto sin poner el nuevo cambio de línea y luego cuando se ponga el ángulo va a ser el cambio de línea. ¿Sí? Una forma distinta de cómo poner esto es poniéndole otro print y solamente poniendo el enter acá al final con un backslash n. Sí, pero no se ve tan elegante. Sí, solamente por ese imprimir estado, tres puntos. Literal, un print. Lo último, completa las partes faltantes de la función setup para la configuración del puerto serial y del servomotor. ¿Vale? Lo que te dan es literal el código que he copiado acá, donde las funciones que ya hicimos arriba están acá como deben definir esta función. Por eso es que decía antes, debe definir esa función. Y lo que nos dicen que tenemos que cambiar es en la parte de setup la configuración del puerto serial y del servomotor. Entonces lo vamos a hacer up. Y aquí está la parte que tenemos que hacer. Inicializar la puerta de comunicación serial y depuración. Entonces, ¿qué tenemos que configurar? Primero, la configuración del serial. Que eso, si no se acuerdan, antes de que ChatGPT me lo autocomplete, es serial.begin. Acá dice cómo usarla. A la velocidad no les dan una velocidad en específico al cual usarla, así que voy a dejar que ChatGPT me lo complete. 15.200, ya, me parece un buen valor. Que se configure el servo. Obviamente ya hemos escrito una función llamada configurar servo, así que vamos a configurarlo. Vamos a llamarla nomás, config servo. Y nos falta algo que es lo del interruptor. Entonces vamos a configurar también el interruptor.
Si no se acuerdan cómo configurar un GPIO, de todas formas, está acá. Pin mode, donde recibe el número del pin y el modo en el que va a utilizar, que en este caso puede ser input, input pull down o input pull up. El tipo de input que le vayas a poner acá, la verdad, depende de cómo esté conectado el, el pulsador, pero por temas, eh, no sé por qué temas, pero por algo no les han dado una gráfica de cómo está configurado para ver si necesita resistencia de pull up o de pull down, así que solamente le voy a poner input. Si quieren eso lo pueden preguntar en su examen. Está conectado al GPIO 9 y es un input. Listo. Y literal, eso es todo. 2 puntos. Y ya, se acabó. O sea, ¿hay alguna pregunta con respecto a cómo ha hecho todo este código? ¿Alguna cosa que se les ha hecho difícil? Personalmente creo que lo más difícil es esto. Y solamente voy a repetirlo por temas de que sé que los alumnos suelen no preguntar. Para calcular el porcentaje al que debe ser el duty cycle, hacemos una simple regla de tres. La simple regla de tres es, bueno, al menos si queremos seguir el porcentaje, es el número menor más la razón, es decir, 10,5 menos 4,5 entre 180 menos cero por el ángulo que nos dan. Y luego ese porcentaje lo tenemos que pasar a DutiCycle sabiendo que es de 12 bits la resolución del timer. ¿Sí? Así que el porcentaje entre 100 y luego la resolución máxima. ¿Sí? Ese es el motivo de esto. Todo lo demás del código, la verdad, se los dan, así que no hay tanto problema. Si quieren, o sea, como extra puedo explicarles qué hace todo el código, pero en teoría no es parte de su evaluación. Así que primero quisiera responder preguntas de algo extra que tengan del examen. No, me voy a esperar unos segunditos nomás por si al caso alguien escribe en el chat, pero no creo. Y bueno, entonces, viendo que tenemos un tiempito de más, vamos a ver en verdad qué hace este código. Comenzamos siempre por el setup. El setup, como dice, ya está configurando la comunicación serial, el servo y el limit switch. Lo que hace se va a conectar a un Wi-Fi con Wi-Fi begin, donde le pasa el SSID y la contraseña. El SSID es el nombre de la red, la contraseña es password, que están definidas al inicio del código. De ahí está haciendo un procedimiento estándar para esperar a que se conecte específicamente el Wi-Fi, donde dice si el estatus de esa conexión Wi-Fi aún no es conectado, es negado, aún no es conectado. Esperamos un tiempito, ponemos algo en la consola y regresamos. Es decir, cuando le pones Wi-Fi begin, va a intentar conectarse a la red, pero no necesariamente va a esperar a que se conecte la red. Entonces con esto nos aseguramos de que se conecte la red. Y una forma de ver de que si no se conecta a la red, ya sea porque pusimos el nombre mal o la contraseña mal, es ver en la consola que vemos puros puntitos. Entonces, una vez que supera la parte de conexión, está imprimiendo Wi-Fi conectado a Wi-Fi con cierta dirección IP. Esta dirección IP que genera es muy importante porque el cliente necesita de este IP para conectarse a ese servidor. Entonces, de acá podemos sacar la dirección IP del servidor web. Definimos todas las rutas del servidor web, que va a tener una ruta base, una ruta en ZAngle y una ruta en GetAngle, cada uno con
sus handles, o sea, qué pasa cuando se entra a esa ruta, que ahorita vamos a ver en un ratito. Iniciamos el servidor y en el loop solo tenemos que se escuchen los clientes. Entonces, el root lo que tiene solamente es un 200. 200 recuerden que es un código de confirmación que todo está ok. Y se escribe en HTML con UTF-8, que es ay, me olvidé el nombre, la codificación de texto, se podría decir. Tiene un nombre más bonito. Codificación creo que sí es. La codificación del texto y la página web, que está acá arriba. En este caso, texto de la página web, no deben escribirlo. Qué lindo. Eh, el Zangle, que lo que va a hacer es buscar si, eh, eh, si el servidor tiene el valor llamado value, y si lo tiene, entonces guarda ese value como un entero, porque recuerden que todos los pedidos al servidor se realizan como cadenas de texto o strings, así que si quieres un valor numérico tienes que transformarlo al valor que quieres. Solo extra, aparte de tu int, también hay tu float, si es que el valor que quisiéramos recibir es un valor flotante o un decimal, pero en este caso el ángulo siempre es entero. Eh, Giramos el servo a ese ángulo y imprimimos el estado con ese ángulo. Al final devolvemos del servidor 200, a decir todo ok, diciendo ok. Ahora, si es que en Zangle no nos han dado value, lo que te va a decir es 400, que es un código de error, y con el mensaje falta el parámetro value, que es lo que necesita. Entonces, el request que se tiene que hacer a este servidor tiene que incluir value como argumento. Si no, 400. Perdón. Lo último que hay es getAngle, que lo único que hace es devolverle el ángulo, como un string. Recuerden, todo lo que entra y todo lo que sale tiene que ser como string. Y ese ángulo está como variable global. Ah, espera, ahora que me acabo de dar cuenta, este debería ser ángulo. Y como ángulo es global, tenemos que actualizar ese ángulo. Uy, vaya, vaya. Creo que me está escuchando. Verdad, verdad, verdad. Sí, eso es todo el código, leer lo que es. El código completo. ¿Alguna pregunta adicional? ¿No? Ok. Entonces, procedo a comenzar con las recomendaciones para el examen. Primero, para la parte teórica, estén tranquilos. Normalmente son preguntas que son, si la sabes, la haces, si no la sabes, no la haces. Así que comiencen a leer cada una de las preguntas. Fíjense cuáles son los temas que más conocen o que más dominan y respóndanlas. Si ven alguna pregunta que no saben, déjenla para el final, porque es mejor que hagan las cosas que ya saben y luego concentrarse si es que tienen tiempo, si quieren esperar a que se les ilumine la cabeza y completar la pregunta que no saben. Entonces, lean todas las preguntas y vean qué saben y complétenlo. Para la parte práctica, eh, ahora sí mi recomendación es que lean todo el problema. Los problemas no suelen ser ahora ya difíciles, así que pueden ser entendidos solamente leyéndose y por ende sacar contexto para las funciones que tienen que crear. De todas formas, recuerden que no todo el contexto que está acá les piden en las funciones chiquitas. Cada función que les pide tiene una descripción pequeña de lo que hace
y si tiene entradas o salidas. ¿Sí? Así que solamente enfóquense a que la función haga lo que les pide. Y por último, este es escrito, es código en escrito. Y va a ser muy común que no puedan hacer, por ejemplo, lo que acabo de hacer ahorita, que me olvidé de poner el ángulo, no van a poder poner simplemente enter, enter y ponerlo. O sea, así no es como funciona el papel. Entonces, siempre, siempre, siempre dejen como que uno o dos líneas entre cada línea de código que escriben, por si acaso tienen que agregar algo. Eso sí es recomendación que he dado siempre. Y no sé si les obligan a hacerlo en lapicero, creo que sí, así que es más tedioso eso. Y creo que con lápiz no puedo reclamar, pero eso depende del profesor. Bueno, eso creo que sería todo, a menos que haya algo extra que haya loco.